12:41, esto es la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Vamos a conversar en breve con el congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, y también con el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, porque hay un proyecto de ley que impulsa justamente Perú Libre, en el que se pretende elevar o se busca elevar de 2 a 4 años de cárcel la pena por difamación. Le pido a ambos congresistas que ya están en la línea telefónica unos instantes, pero antes tenemos detalles y noticias en directo con Mariano Calvera, desde el Parlamento de la República. Mariano. Gracias, Joana. ¿Cómo estás? Buen día, directo en directo. Y justamente en ese mismo sentido, sobre esta ley Mordaza, hemos recabado algunas impresiones de parlamentarios de distintas bancadas. Una de ellas es la congresista Adriana Tudela, de Avanza País, y esto es lo que opina ella acerca de la aprobación en primera votación de esta conocida ley Mordaza. Escuchemos. Nosotros no hemos apoyado esta ley porque nuevamente creemos que ya existen los medios para poder, sancionar a quienes difaman o digamos, dicen mentiras que afectan el honor de las personas. A la Cámara, por favor. Pero creo que incrementar las penas con la finalidad de que eso se pene con cárcel efectiva, digamos, ya cruza una línea que sí puede amenazar la libertad de expresión, y no solo de la prensa, sino la libertad de expresión de las personas en general. Bueno, yo no sé si necesariamente sea una revancha, y creo que eso ya pasa por la evaluación personal que haga cada congresista a la hora de decidir su voto. Solamente para recordar, Joana, que de acuerdo a lo que ha informado María Eugenia Mome del Consejo de la Prensa Peruana, se espera un cronograma de los distintos gremios periodísticos con las bancadas para sentar posición acerca de la segunda votación en el próximo pleno del Congreso sobre esta ley que eleva de 2 a 4 años de cárcel la pena por difamación. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano Calvera. Vamos a continuar atentos a las reacciones, pero ya está en la línea telefónica el congresista Guido Bellido de Perú Libre y también Arturo Alegría de Fuerza Popular, porque el último jueves, y antes de ingresar en el tema, ¿no? Recordemos la votación, ¿cómo fue? 68 votos a favor, esto fue el jueves 4, la semana pasada, y se aprobó este polémico proyecto que se ha denominado la Ley Mordaza. Iniciamos con usted, congresista Bellido. Buenas tardes, bienvenido. Y en todo caso, ¿por qué pretender incrementar la pena de 2 a 4 años? Buenas tardes, bienvenido. De Perú Bicentenario, el congresista Guido Bellido. Congresista, ¿lo tenemos en la línea? Buenas tardes, Joana. Un saludo a todos los oyentes que están pendientes de tu programa. Mira, ya se ha hecho una primera votación, se viene una segunda votación, pero en efecto este tema no está orientado directamente a la prensa, sino es de manera general quienes sienten que su reputación y su honorabilidad ha sido afectada con imputaciones falsas, evidentemente tienen el camino para hacer respetar tal hecho dentro del marco jurídico. Ahora, nosotros sabemos muy bien el tema de la prensa. La prensa hace sus investigaciones y siempre actúa con elementos probatorios, convincentes, probatorios. Entonces no tiene por qué, desde mi punto de vista, la prensa sentirse aludida, a no ser que la prensa esté operando en ese campo de acusar a las personas sin ninguna prueba alguna, pero la prensa siempre se dedica al tema de investigación y no hay que llevar a ese lado a la prensa, ¿no? Congresista, y le pregunto, ¿y no sería al revés? A ver, si volteamos la tortilla, ¿no sería que desde el Congreso de la República hay temor por todo lo que se va conociendo y se dice ahora, bueno, pues intentemos elevar las penas de 2 a 4 años? No, mira, lo que pasa es que esto va a pasar por un proceso como cualquier otro ciudadano, por un proceso jurídico. Por tanto, ahí se valoran en función a los argumentos y a las imputaciones que se tienen, ¿no? No es así que una se aprueba y pasado mañana todas las personas que presumiblemente hacen uso inadecuado, digamos, de acusar a alguien, se van a la cárcel. Eso no es así la cosa. Si no pasa, y si una persona tiene las pruebas en la mano
y esa persona cuestiona, ahí está para probar, ¿no? Yo me baso en tal hecho, entonces nada tiene que ver, no está orientado a la prensa. Yo, desde mi punto de vista, no está orientado a la prensa. Este es un tema, si mañana, Perico de Palote, si a usted le acusan de un hecho y eso no es así, tienes toda la, toda la prerrogativa para poder demandar y exigir que te puedan resarcir, ¿no?, lo del daño hecho, ¿no? Congresista Bellido, está también en la línea telefónica el congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular. Buenas tardes, bienvenido a la Rotativa del Aire. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? Hace instantes acabamos también de escuchar en el Parlamento a la congresista Adriana Tudela de Avanza País, que ella decía se ve afectados principalmente los periodistas, pero también cualquier persona en su libertad de expresión. Lo escuchamos, bienvenido. ¿Cómo estás, Joana? Muy buenas tardes. Saludo a mi colega Bellido y a quienes nos escuchan. Efectivamente, yo creo, Joana, que nosotros tenemos que defender las libertades. Quienes creemos en las libertades tenemos que defenderlas a rajatabla. Entonces, pretender, y yo me quedo con una de las palabras que dijo mi colega Bellido, ¿no? Esto no se trata solo de la prensa, ¿no? Pero sí, efectivamente, afecta a la prensa y afecta a la libertad porque, de algún modo, de manera tácita, lo que se está tratando es de amedrentar finalmente con la posibilidad, porque nada es un hecho concreto, la posibilidad de que esto pueda terminar finalmente en un proceso penal que se resulte como cárcel efectiva. Entonces, creo que quitar ese tema, quitar esa barrera o cruzar esa línea es muy peligroso, sobre todo para una democracia frágil como la que tenemos. Y yo creo que hay que también hacer una reflexión, ¿no? Uno de los, de las razones por la cual la prensa existe es también ser un poco incómodo al poder de turno. Entonces, y más que el poder de turno en general, porque las investigaciones son en general. Le dejo la pregunta planteada para que nos cuente en realidad cuál es la posición en general de Fuerza Popular con esta denominada Ley Mordaza. Un poco de paciencia a ambos, tenemos que ir a la pausa, son las 12:48 y retornamos para seguir conversando de este tema. 12 del mediodía con 52 minutos. Estamos conversando con el congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular y Guido Bellido de Perú Bicentenario acerca de este proyecto de ley que impulsa Perú Libre y que pretende incrementar la pena efectiva de cárcel por difamación de 2 a 4 años. Congresista Alegría, quedaba pendiente conocer su respuesta, si es un tema conversado en bancada, si lo que nos está contando hoy es una posición personal de usted como parlamentario. No, nosotros hemos tomado una decisión como bancada, hemos emitido un comunicado luego de la aprobación de este proyecto de ley, porque como te repito, Joana, más allá de que representemos a un partido político que ha sido duramente criticado por la prensa, inclusive teniendo que hacer rectificaciones posteriores a algunos procesos de investigación que se han dado, creemos en que la libertad que tiene que tener la prensa para poder ejercer su profesión es fundamental para el desarrollo y el equilibrio de la democracia en el Perú. Creo que eso es lo que debería primar en esta segunda votación y pedirle a las bancadas que de algún modo están impulsando este proyecto de ley que consideren que esto afectaría lamentablemente no solamente a la interna del país, sino también hacia afuera, que nos pueden ver como un país que, bueno, está tratando de callar un poco estos procesos de investigación que nacen muchas veces desde la prensa y que han resultado con grandes procesos de investigación que tenemos en el Perú, ¿no? Así es. Y congresista Guido Bellido, justamente, ¿no cree que si esto termina aprobándose en una segunda votación afectaría la mirada en general hacia el exterior? Es decir, se estaría aprobando una ley que prácticamente va en contra no solo de los periodistas, sino de la opinión y la expresión en general. No, de ninguna manera. Este proyecto de ley está para aquellos que difaman, para aquellos que mienten, para aquellos que usan indebidamente la libertad de expresión, y la prensa no está de ninguna manera en ese lado. La prensa investiga, la prensa trabaja, la prensa tiene elementos de convicción para poder informar. Yo no sé por qué la prensa se tiene que sentir aludida, ¿no? No aludida, pero repetimos, en medio de crisis, de investigaciones, de destapes, impulsar esto, ¿no cree que suena algo bastante particular, algo bastante dirigido hacia los periodistas y los medios de comunicación? No, eso no, bueno, cada quien no cómo lo ve, pero sin embargo,
Esto está orientado de manera general, esto no está para la prensa, no está para aquellos medios de comunicación que investigan, es eso totalmente distinto. Lo que pasa es que yo creo que hay una confusión y mala interpretación de las cosas, ¿no? Esto es un tema general y además de eso, pasa en un proceso como cualquier otra persona, ¿no? Una persona, el Ministerio Público lo lleva a investigar y ahí tiene que demostrar que es inocente. Y si hay una persona que es acusada de difamar, de mentir, de engañar, de proferir malas palabras contra una persona con hechos que no lo son, entonces tiene que demostrar que no es así, ¿no? Congresista, en esta segunda votación, Perú Bicentenario, Perú Libre, y nos imaginamos con otras bancadas que usted ha podido conversar, ¿cómo van a votar? No, la verdad yo no estoy impulsando este proyecto, así que no sé cómo. ¿Pero no está interesado? Mi bancada no todavía no ha tratado este tema. ¿Y usted cómo va a votar? Por eso, como le digo, para mí es aquellas personas que injustamente a una persona que le imputan hechos, aquellas personas que acusan falsamente, no estamos hablando de la prensa, sino personas civiles que acusan. Y en segunda votación, congresista Bellido, en segunda votación, ¿va a votar a favor o en contra? Bueno, por eso le digo, yo estoy a favor de que las personas que acusan injustamente y que profieren palabras contra una persona sin tener los elementos de convicción, tienen todo el derecho a demandar quienes se sienten afectados y será el Poder Judicial que determina si tiene razón o no tiene razón, ¿no? Congresista Alegría, hay algunos parlamentarios de distintas bancadas, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Podemos Perú, que se han mostrado sí a favor de la votación, a favor, repito, ¿no? Y valga la redundancia, a favor de esto. ¿Ustedes han podido conversar, o usted particularmente, ha podido conversar con otros parlamentarios de distintas bancadas para más o menos conocer cómo sería esta segunda votación? Sí, yo creo que un poco el ejercicio de lo que acaba de pasar, Joana, es lo que también pasa en el Congreso, ¿no? Que para decir que sí están a favor se demoran 20 minutos tratando de explicar su postura porque no saben cómo desvirtuar de este proyecto de ley la mordaza que se le trata de poner a la prensa. Y eso parte porque lamentablemente tal vez no se tiene. Cuando uno se siente afectado en el honor, Joana lo que busca es que ese honor sea de algún modo levantado con una rectificación, no con una prisión para alguien que lamentablemente pudo haber caído en un error o en alguna mentira. Entonces creo que el fundamento de que como nace este proyecto de ley, ya ahí está de algún modo desvirtuada la realidad. Nosotros lo que hemos podido ver es que a raíz también de lo que ha podido hacer la prensa, poniendo un poco esto en el debate nacional, es tratar de llamar a la reflexión a algunas bancadas que de algún modo, dicen, sí, pues no podría tal vez afectar la libertad de expresión. ¿Cómo nos van a ver de afuera? ¿Cómo nos van a ver, por ejemplo, que somos un país que está tratando de pertenecer a la OCDE, que está, por ejemplo, poniendo o penalizando este tipo de proyectos para que de algún modo la prensa pueda, lamentablemente, ir a la prisión si es que sigue todo un proceso judicial? Y congresista, lo que uno busca, y con esto quiero acabar, lo que uno busca finalmente cuando se le mancha el honor es la realidad, y la realidad no es la cárcel para el otro. Congresista, ¿va a votar Fuerza Popular en bloque en esta segunda votación? Nosotros hemos votado los 19 votos que estuvieron presentes, estuvieron presentes en la sesión, votamos en contra de este proyecto de ley, y así va a ser en esta nueva segunda votación, ¿no? 20 segundos, congresista Bellido, sus últimas palabras con relación a este tema y también quizás su opinión y percepción de cómo va a terminar la segunda votación. No, yo desde mi punto de vista creo que ningún ciudadano tiene el derecho de acusar falsamente a otro ciudadano. Y eso es más bien correcto, normal, establecer para tener un país en tranquilidad donde exista respeto de una persona hacia el otro. Y si yo quiero acusar a una persona, debo tener elementos de convicción, no porque me plazca voy a tener libertad de acusar a cualquier persona. Yo creo que eso es lo peor, porque es más, las personas afectadas
cuando son Perfecto. acusados injustamente de cualquier tema o proferidos frente al público de cualquier tema, o sea, no estamos evaluando la otra parte. Entonces es importante poner la norma y el Poder Judicial sea el quien evalúe esto. No, nadie está sentenciando a nadie. Perfecto. Muchas gracias a ambos.